Amigas y amigos, nuevamente desde los estudios de Fundación Códigos en Punta del Este, República Oriental del Uruguay, desde el punto más alto de Punta del Este, desde los estudios de la Fundación Códigos, transmitiendo para toda la cadena ECO, les damos la bienvenida nuevamente a ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Una producción de la Fundación Códigos. Hoy nuevamente con noticias muy preocupantes sobre la salud de nuestro planeta, sobre la cadena de consecuencias que están sucediendo y que generalmente no llegan a las noticias o llegan muy poco y la gente no se entera. Vamos a hablar hoy de dos noticias muy importantes aquí en ¿Por qué lo hiciste? Y para eso vamos a los titulares de hoy con Majo López. El colapso de las colmenas. Las abejas están desapareciendo. ¿Por qué? ¿Cómo afecta esto a nuestra alimentación? ¿Cómo podemos evitarlo? La reserva global de semillas en el Ártico se inunda por culpa del calentamiento global. El cambio climático ha puesto en peligro las semillas más valiosas del mundo, guardadas en una bóveda enterrada en el hielo y que se suponía capaz de resistir cualquier desastre. Historia de la batería. Alessandro Volta comunica su invento de la pila a la Royal London Society el 20 de marzo de 1800. Johann Wilhelm Ritter construyó su acumulador eléctrico en 1803, como muchos otros que le siguieron. Era un prototipo teórico y experimental, sin posible aplicación a la práctica. Comunícate con nosotros por WhatsApp al +59894 905 190. ¿Por qué lo hiciste? Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. El colapso de las colmenas. Las abejas están desapareciendo. ¿Por qué? ¿Cómo afecta esto a nuestra alimentación? ¿Cómo podemos evitarlo? En la entrada de la colmena puedes ver abejas caminando en círculos, retorciéndose, intentando limpiarse. Se ve claramente cómo están agonizando. Así lo describe el veterinario Enrique Simó, la escena a la que se enfrentan durante los primeros meses del año los apicultores de las zonas de Valencia, Murcia y Andalucía, con la floración de nectarianos y melocotoneros. Es la primera gran mortandad de la temporada y se repite cada año. Además, las obreras que no mueren junto a la flor y consiguen llegar a la colmena llevan consigo el polen envenenado que terminará por afectar a la reina y a sus crías. Según la denuncia de la agrupación Apiads, en cada ejercicio encuentran restos de plaguicidas en las abejas muertas, a pesar de que los propios fabricantes desaconsejan la aplicación de sus productos mientras se mantiene la flor en el árbol. Simó, al frente de los servicios técnicos de la asociación, alerta de la presencia en los campos españoles de pesticidas prohibidos. Aconsejamos a nuestros apicultores que no se queden en la zona, que durante el mes de febrero se trasladen a otras localidades sin frutales tempranos. El síndrome del colapso de las colmenas. En otoño de 2004, apicultores de todo el mundo comienzan a alertar en pérdidas masivas en sus colmenas. Entre un 30 y un 90% de las abejas adultas desaparecen, quedando únicamente la reina y sus crías. Ni rastro del resto de la colonia. No hay cadáveres ni abejas enfermas. Simplemente se desvanecen. El fenómeno se denomina síndrome del colapso de las colonias y afecta tanto a colmenas de abeja de la miel como las abejas silvestres. Hace apenas un mes, el diario británico The Guardian publicaba la filtración de un borrador de la Comisión Europea con la propuesta de la prohibición total de 3 plaguicidas peligrosos para las abejas. Se prevé que los Estados miembros se pronuncien mediante una votación este mismo mes de marzo, con lo que la normativa podría entrar en vigor ya en 2017. Los pesticidas señalados son 3 viejos conocidos del organismo europeo: el tiametoxam, hecho por Syngenta, la clotianidina y el imidacloprid, fabricados por Bayer. En diciembre de 2013, la Comisión Europea prohíbe el uso y la venta de semillas tratadas con estos 3 productos durante un periodo de 2 años. El organismo considera que existe un riesgo agudo elevado para las abejas y que la exposición a estas sustancias perjudica el desarrollo y la supervivencia de las colonias.
Señoras y señores, la noticia más importante, sin duda, es la de este fenómeno llamado colapso de las colonias, que quiere decir que las colonias de insectos están colapsando, están desapareciendo. La noticia habla claramente de que en el año 2004 se detectaron los primeros casos de este fenómeno único, sin precedentes en la historia, al menos hasta ahora eso es lo que se sabe. Un fenómeno raro, inclusive raro porque las abejas desaparecen, dejan la colmena totalmente vacía, dejan la colmena sin protección ninguna. La noticia habla principalmente de los pesticidas como el principal problema. Nosotros hemos hablado muchas veces de que los pesticidas evidentemente son el principal problema, porque además hay pruebas de eso. Se han encontrado las celdas de las colmenas, las celdas tapadas con cera por las propias abejas para proteger a las crías de los pesticidas. Fíjense en que la propia abeja percibe que hay algo mal en el polen que trae y lo sepultan en algunas celdas y las tapan con cera para aislar justamente ese pesticida del contacto de la colmena. Increíble los mecanismos de defensa de estos animalitos para tratar de sobrevivir a todo el ataque brutal que está haciendo el ser humano sobre el planeta. De todas maneras, en la mayoría de los casos esto no alcanza y las colmenas terminan por perecer. Lamentablemente esto es así. Las abejas están desapareciendo, como decíamos, desde el año 2004, pero para ello vamos a escuchar a los especialistas que saben del tema, que han hablado para abc.es. Adelante. El síndrome de despoblamiento fue un problema que empezó a partir de los años 2004 alrededor. En esos años 2004 y 2005 hubo una mortalidad muy grande de colmenas. Los apicultores lo único que veían era que se iban despoblando, se quedaban vacías las colmenas y al final quedaban unos cientos de abejas, incluso la reina, pero evidentemente no era una colmena viable y a veces incluso se quedaban las cajas vacías, las colmenas vacías sin colonia de abejas. Entonces no estaba asociado a ningún otro síntoma que era de los habituales que se hubieran reconocido anteriormente y desde ese año, desde el año 2005, nosotros hemos empezado a trabajar con un parásito que hemos comprobado en las colmenas experimentales que tenemos nosotros que produce esa sintomatología, que es Nosema cerana. Cuando las colmenas están infectadas con Nosema cerana son más sensibles a los pesticidas. Cuando están infectadas con Nosema cerana también son más sensibles a cualquier otra enfermedad. Si estás juntando que tienes varroa además que también produce eso, pues al final entonces es multifactorial en ese concepto en el que todo evidentemente está influyendo. Este síndrome está atribuido a las abejas melíferas y son un organismo, un ser vivo social. Sin todos los elementos de la colonia es imposible seguir. Las abejas obreras, las pecoreadoras, son las que traen el polen y el néctar a la colmena, son fundamentales. Al estar expuestas a determinados agentes, el uso masivo de insecticidas, que tiene no solo efectos agudos, que es la muerte inmediata, que ha pasado en muchos casos en España, de colmenas que están expuestas a determinados contaminantes y se pierden todas, con muertes de millones de abejas, sino que también tiene efectos que se conocen como subletales. Son efectos que no las matan inmediatamente, pero les provocan un debilitamiento muy importante. Esto se nota, por ejemplo, lo más conocido es la desorientación a determinados insecticidas sistémicos, muy conocidos son los neonicotinoides, que se han prohibido algunos en la Unión Europea, provocan la desorientación de las abejas, como si estuviesen borrachas y por lo tanto no saben volver a la colonia. Al no saber volver, pues esa colonia se va debilitando y termina por morirse. La abeja de la miel además tiene un proceso de domesticación desde anterior a los egipcios, con lo cual esas colmenas que vemos tan masivas no son normales. Sí que hay en algunos casos se pueden formar grandes, pero lo que hemos hecho ha sido ayudarlas tanto que se han vuelto un poco inútiles a defenderse por sí mismas. Y eso es lo que le está pasando ahora con las tres enfermedades que tienen en cadena. Es un ácaro, un hongo y un virus. Entonces, el ácaro es capaz de cargarse una colmena entera,
pero normalmente la diezma muchísimo, pero ya en combinación con el hongo y con el virus, pues ya vemos que muchísimas colmenas van desapareciendo. Pero no solamente colmenas de abeja de la miel, sino cualquier tipo de abeja. El ácaro no es tan específico a la abeja de la miel, y como hay 1000 especies de abejas en España, unas 22.000 en el mundo, entonces podemos ver que el desastre no solamente es la abeja de la miel si va desapareciendo, sino también el resto de las abejas que producen más polinización incluso que la abeja de la miel. Muchas veces cuando hablamos de las abejas pensamos en la miel. Y hay gente que me ha dicho, uy, qué horrible, nos vamos a quedar sin miel. Pero si fuera ese solamente el problema no sería nada. Sería importante obviamente, pero no sería nada comparado a lo que realmente puede suceder. Las abejas, de las cuales hay 22.000 especies de abejas, y otros insectos, son encargados de la polinización. Son pequeñas maquinitas perfectas que hacen un trabajo que el hombre no puede hacer. Polinizan, y de esa manera nacen los frutos de la tierra. El 70% de los frutos y alimentos que come el ser humano dependen de estos insectos polinizadores. Y como están muriendo, esa producción de alimentos está en peligro. Por eso decimos, comparado con el daño enorme que puede sucederle al planeta y a todos los seres vivos de este planeta, si nos quedamos sin el 70% de los recursos alimenticios, la miel en este caso no significaría nada. Es un problema enorme del cual todavía no han hallado una solución. Algunos pesticidas han sido prohibidos, pero esta determinación tampoco es suficiente. Y máxime si tenemos en cuenta que quizás no sean solo los pesticidas los causantes de este fenómeno llamado colapso de las colonias. Vamos a escuchar música ahora con Carlos Ernesto, pero a la vuelta vamos a seguir explicando un poco más de cuáles pueden ser las causas de este fenómeno y cuáles podrían ser las soluciones que el hombre tendría que tomar urgentemente para evitar el hambre mundial. De este fenómeno mundial que está aconteciendo en todo el planeta desde el año 2004, se ha agravado muchísimo, cada vez más. Recuerdo allá por el año 2011 y 2012 ya estábamos hablando de este tema y hemos escuchado opiniones de personas que son especialistas en esto, científicos americanos, y también hemos escuchado opiniones de apicultores argentinos y uruguayos que nos han comentado prácticamente lo mismo. Las abejas en determinado momento desaparecen y no vuelven más. Dejan a la reina y a las crías solas, algo que es inédito porque generalmente esto no sucedió nunca, está sucediendo desde que empezó este fenómeno y es algo realmente increíble, sobre todo para los apicultores que saben bien cómo las abejas protegen la colmena y sobre todo a la reina. Y decíamos antes de la música que hay otras causas además de los pesticidas que pueden estar incidiendo en estos fenómenos. Nosotros personalmente hicimos algunas pruebas, algunos experimentos para tratar de entender el comportamiento de las colmenas. Tenemos una colmena aquí en la fundación y hemos notado que con el uso de los celulares las abejas parecen enloquecer, parece que pierden el control, salen despavoridas y evidentemente si tenemos en cuenta la cantidad de celulares que hay hoy en el planeta, es probable que esto también esté causando un daño. Y la otra causa que también la hemos hablado aquí en Por qué lo hiciste muchas veces, que está relacionada también con la obra del hombre, es el CO2. El CO2, no solo el que sale de los caños de escape y de las industrias, sino el CO2 que vuelve a caer, porque la tercera parte del CO2 que asciende a la atmósfera vuelve a caer a la tierra y al mar. Cuando cae en el mar provoca la acidificación de los mares, otro fenómeno que está destruyendo la vida marina, y cuando cae en la tierra también cae en las flores y opaca directamente el aroma de las flores, y esto hace que las abejas no encuentren su alimento o queden desequilibradas a raíz de estas tres causas. Por un lado los pesticidas, por otro lado las ondas magnéticas de los celulares, que son microondas,
y por otro lado el CO2 que neutraliza el aroma de las flores. 3 cosas que están incidiendo en que estos animalitos puedan hacer su trabajo y, lo que es peor, están incidiendo en que puedan vivir, porque prácticamente la población mundial de abejas ha descendido casi la mitad y eso es muy grave. En el norte del planeta mucho más que en el sur, pero esto va en progresión y desgraciadamente también en el sur ya se han empezado a ver muchos casos de este fenómeno que, como decíamos, se llama colapso de las colonias. Vamos a seguir escuchando voces de expertos que hablan sobre el tema, que conocen bien a la abeja, para entender un poco más esta problemática. Creo que los patógenos juegan un papel fundamental. En primer lugar, porque está demostrado su efecto sobre las colonias de abejas, y en segundo lugar, porque creo que falta concienciación por parte del sector y probablemente por parte de algunas autoridades sanitarias sobre la necesidad de su control. Para Varroa Destructor existe un programa nacional de control, pero se está incumpliendo el decreto 600, el Real Decreto 608 del 2006, que obliga a un tratamiento de todas las colmenas con el medicamento veterinario. Se venden menos dosis de medicamentos que colmenas hay en España. Y luego nuestros estudios demuestran que en muchas ocasiones la aplicación de los medicamentos es incorrecta. Luego es un parásito conocido, muy virulento, que no estamos controlando adecuadamente y su prevalencia aumenta de año en año. En segundo lugar estaría Nosema ceranae, que por gran parte del sector profesional y algunas autoridades sanitarias siguen considerando que es un patógeno menor, cuando la ciencia ha demostrado a día de hoy que es uno de los mayores peligros para la apicultura. Y en este caso el problema que tenemos es que no hay ningún plan de control ni hay concienciación, y para que te hagas una idea podemos decir que su prevalencia ha pasado del 40% en 2006 a casi un 80% en 2015. En tercer lugar, puede tener un impacto muy negativo otros plaguicidas de los que nunca se habla, por ejemplo, otros insecticidas como el clorpirifos, muchos fungicidas, los herbicidas totales, que les encontramos como residuos de manera muy importante en las colonias de abejas y que actualmente nuestro grupo está estudiando qué impacto puede tener sobre las colonias. ¿Ves? Todo el mundo habla de la moratoria de 3 neonicotinoides que aparecen en el 0,5% de las muestras y nadie habla de otros plaguicidas que aparecen en el 80% de las muestras, y creemos que hacia ahí hay que dirigir el foco. Además de que aparecen como residuos en las colonias de abejas, eliminan muchos ecosistemas, eliminan muchas plantas aprovechables por los polinizadores como alimento, y creo que suponen también un riesgo muy, muy importante y que con los modernos sistemas de agricultura se están utilizando. Y en tercer lugar, pues aunque lo del cambio climático también está muy en entredicho, es cierto que se está produciendo una alteración en los periodos de floración de muchas plantas melíferas. Y esto afecta directamente a las colonias de abejas y a las colonias de abejorros. Y creo que estos son fundamentalmente los riesgos a los que se está enfrentando el sector. Señoras y señores, la realidad es que si la abeja muere, cuando caiga la última abeja a tierra, vendrá un gran hambre sobre la tierra, como nunca hubo hasta el día de hoy. Para los que creen y para los que no creen, esto está anunciado en las Sagradas Escrituras bíblicas y también en Apocalipsis. Hay una parte que nos deja pensando, que dice así: cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite y el vino. Señoras y señores, este pequeño pasaje bíblico de Apocalipsis, esto está en Apocalipsis 6, versículos 5 y 6, para el que lo quiera leer, nos está diciendo varias cosas. Por un lado nos está diciendo que aparece un jinete con una balanza en la mano, que como sabemos representa la justicia. Por otro lado, nos está hablando de un precio por el trigo y por la cebada. Y también nos está diciendo que no se dañe el aceite y el vino. Si muere la última abeja, hay algunos granos que van a prevalecer, pero obviamente van a subir de precio. Cuando dice un denario, está hablando de lo que hoy puede ser aproximadamente $50. Y esto nos estaría diciendo que 2 libras de trigo saldrían $50
y 6 libras de cebada también saldrían $50. Lógicamente, si quedan solamente algunos granos para poder alimentar 7.000 millones de bocas que hay hoy en el planeta, los precios de los granos van a subir. Y después dice, no dañen el aceite y el vino, y bueno, casualmente o no, el aceite, cuando habla del aceite aquí se está refiriendo al aceite de oliva, que era el que se usaba en Israel en esa época, y el olivo justamente no necesita polinización. Y cuando habla del vino, obviamente habla de la vid, y la vid tampoco necesita polinización. Podrá pensar alguno que esto es casualidad, pero vaya qué casualidad, ¿no? Nos está diciendo aumento en el precio de los granos y que el vino o el producto de la vid y el producto del olivo continuarán, ya que uno se poliniza con el viento y el otro se poliniza a sí mismo. Como decíamos, podrá haber alguno que crea y alguno que no crea, pero la cuestión que esto está escrito hace 2000 años y está por acontecer. Y vamos ahora con la segunda noticia de hoy, con Majo López. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. La reserva global de semillas en el Ártico se inunda por culpa del calentamiento global. El cambio climático ha puesto en peligro las semillas más valiosas del mundo, guardadas en una bóveda enterrada en el hielo y que se suponía capaz de resistir cualquier desastre. Se diseñó como una inexpugnable fortaleza congelada que protegería las semillas más valiosas del mundo de cualquier desastre natural y aseguraría el abastecimiento de comida de la humanidad para siempre. Pero la bóveda global de semillas enterrada en lo profundo de una montaña del Círculo Polar Ártico ha sido profanada por el calentamiento global, que generó temperaturas tan extraordinariamente altas durante el invierno que el agua derretida se coló por el túnel de entrada. La bóveda está en la isla noruega de Spitsbergen y contiene casi 1 millón de paquetes de semillas. Cada paquete corresponde a una variedad de un importante cultivo alimenticio. Cuando se abrió en el año 2008, se suponía que el profundo permahielo en el que estaba enterrada la bóveda ofrecería protección contra el desafío de los desastres naturales o humanos. Pero las altas temperaturas que vivió el Ártico en el año más caliente del que haya registro provocó derretimiento y muchas lluvias, en lugar de la nieve liviana que suele caer. No se nos ocurrió que pudiera derretir el permahielo y que se podría llegar a condiciones climáticas tan extremas como las que vivimos, afirma Askim del gobierno noruego, que es propietario de la bóveda. Entró mucha agua al inicio del túnel, pero luego se convirtió en hielo, así que cuando entramos nos encontramos con un glaciar. Afortunadamente el agua derretida no llegó dentro de la bóveda, el hielo se pudo quitar y las valiosas semillas están seguras por ahora, conservadas a una temperatura correcta de menos 18 grados Celsius. Pero el incidente ha puesto de entredicho la capacidad de la bóveda de sobrevivir como cuerda de salvamento de la humanidad en caso de una catástrofe. Se suponía que tenía que funcionar sin la ayuda de las personas, pero ahora tenemos que vigilar la bóveda las 24 horas del día, asegura Askim. Tenemos que ver qué podemos hacer para minimizar los riesgos y asegurarnos de que el banco de semillas se pueda cuidar solo. Los encargados de la bóveda están esperando a ver si las altas temperaturas de este invierno fueron algo de una sola vez o si se repetirán o incluso aumentarán en la medida en que el cambio climático caliente a todo el planeta. A finales de 2016, las temperaturas promedio superaron los registros normales de 7 grados Celsius. La pregunta es si esto es algo que sucede solo ahora o si la situación empeorará, dice Askim. Las temperaturas del archipiélago, del cual forma parte la isla de Spitsbergen, han subido rápidamente en las últimas décadas. Las temperaturas del Ártico y especialmente la de Svalbard han subido más que en otros sitios del mundo. El clima está cambiando radicalmente y estamos azorados por lo rápido que está sucediendo. Ahora los encargados de la bóveda están tomando precauciones, como por ejemplo grandes obras para impermeabilizar el túnel de 100 metros que entra a la montaña y trincheras en las laderas de la montaña para canalizar el agua proveniente de los derretimientos y de las lluvias. También han quitado material eléctrico que había en el túnel y que generaba más calor y han instalado bombas dentro de la bóveda para que actúen en caso de una inundación.
Se supone que esto debe durar una eternidad, dice Asmus Asdal, del Centro Nórdico de Recursos Genéticos que opera la bóveda de semillas. Recuerdo hace algún tiempo atrás, aquí en ¿Por qué lo hiciste?, hablábamos de esta reserva futurista. En aquel momento realmente lo veíamos como algo muy futurista. Esta reserva de semillas. Porque de alguna manera el hombre entiende que tarde o temprano los cataclismos en la Tierra terminarán destruyendo todo. O quizás alguna devastación nuclear. Y por eso es que se hizo esta reserva de semillas en un lugar que supuestamente, como dice la noticia, debería poder solo, sin ayuda del hombre, contener en buen estado estas semillas. Para eso fue creado ese búnker en esa isla noruega. Pero no se calculó que podría tan rápidamente empezar a derretirse el hielo allí. Imagínense que este búnker está adentro del hielo, 100 metros para adentro. Y fue diseñado justamente para poder vivir eternamente con esas semillas allí, sin que las semillas se echen a perder, porque obviamente la temperatura en ese lugar permite la conservación de estas semillas. Pero ha sucedido algo inesperado. Los cambios climáticos tan drásticos y tan rápidos empezaron a cambiarlo todo, valga la redundancia, ya que no solamente se empezó a derretir el hielo, sino que la temperatura ya no es normal. No es esa temperatura fresca que se esperaba en forma continua adentro de ese enorme bloque de hielo de esa isla. La cuestión es, señoras y señores, ¿habrá algún lugar en la Tierra seguro para guardar esta reserva de semillas tan pero tan importante para la humanidad y para la preservación de las especies? Porque hoy ya ese lugar dejó de ser seguro, está dependiendo de bombas para poder quitar el agua que se derrite y entra hacia adentro del lugar, y eso ya es dependencia. Eso ya significa que depende del hombre y depende de que haya energía. No era la idea original. Señoras y señores, el planeta se sigue destruyendo. Ni siquiera los lugares como este, que están diseñados, como decíamos al principio, para vivir eternamente y poder conservar estas semillas tan importantes, porque son miles de especies de semillas, ni siquiera, señoras y señores, estos lugares diseñados para ese fin pueden resistir el embate del ser humano contra la naturaleza. Noticias. En ¿Por qué lo hiciste? Noticias. Historia de la batería. Alessandro Volta comunica su invento de la pila a la Royal London Society el 20 de marzo de 1800. Johann Wilhelm Ritter construyó su acumulador eléctrico en 1803, como muchos otros que le siguieron. Era un prototipo teórico y experimental, sin posible aplicación a la práctica. John Frederick Daniel inventa en 1836 la pila Daniel, a partir de la pila de Volta, para evitar la acumulación de hidrógeno. William Robert Grove inventa en 1844 la pila Grove, como una versión más potente de la pila Daniel. Fue muy empleada en las redes telegráficas de América hasta el año 1860. En 1860, Gaston Planté construyó el primer modelo de batería de plomo ácido, con pretensiones de ser un aparato utilizable, lo que no era más que muy relativamente, por lo que no tuvo éxito. A finales del siglo XIX, sin embargo, la electricidad se iba convirtiendo rápidamente en artículo cotidiano, y cuando Planté volvió a explicar públicamente las características de su acumulador en 1879, tuvo una acogida mucho mejor, de modo que comenzó a ser fabricado y utilizado casi inmediatamente, iniciándose un intenso y continuado proceso de desarrollo para perfeccionarlo y soslayar sus deficiencias, proceso que dura hasta nuestros días. En 1887, Carl Gassner plantó la denominada pila seca, ya que no tiene un electrolito líquido libre,
ya que no tiene un electrolito líquido libre, sino una pasta de yeso de París. Paralelamente, en 1887, Federico Guillermo Luis Hellensen desarrolló su propio diseño de la pila seca. Se ha afirmado que el diseño de Hellensen precedió al de Gassner. La primera pila fabricada en masa para el público en general surgió del modelo de Gassner, sustituyendo el yeso de París por cartón, en espiral y con electrodos de zinc y carbono. En 1899, el científico sueco Waldemar Janger inventó el acumulador de níquel-cadmio, una batería recargable que tenía electrodos de níquel y cadmio en una disolución de hidróxido de potasio. Se comercializó en Suecia en 1910 y llegó a los Estados Unidos en 1946. El prototipo de Janger experimentó con sustituir el cadmio por el hierro en diferentes proporciones, trabajo que fue acogido posteriormente por Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison patentó en 1903, basado en el trabajo de Janger, un prototipo de acumulador con electrodos de hierro y níquel, cuyo electrolito es la potasa cáustica. Empezaron a comercializarse en 1908 y aún se producen tanto los modelos originales como modelos evolucionados de otros fabricantes. En el año 1955, el ingeniero Lewis Urry, intentando encontrar una manera de extender la vida de las baterías de zinc-carbono, modificó los electrodos de las alcalinas más caras. La batería de Urry se componía de un cátodo de dióxido de manganeso y un ánodo de zinc en polvo con un electrolito alcalino. Estas baterías salieron al mercado en 1959. La experimentación con pilas de litio comenzó en el año 1912 con Lewis, pero no fue hasta la década de 1970 cuando se vendieron las primeras baterías de litio. Se emplean actualmente diversas pilas con litio en el ánodo y diferentes sustancias en el cátodo. En la década de 1980, el químico estadounidense John B. Goodenough dirigió un equipo de investigación de Sony que produciría finalmente la batería de iones de litio, recargable y más estable que la batería de litio puro. En 1996 se lanzó al mercado la batería de polímero de ion de litio, en la que su electrolito se aloja en un polímero sólido compuesto y los electrodos y los separadores se laminan entre sí, lo que permite envolturas flexibles. Pese a desarrollarse la tecnología de níquel-hidrógeno en los años 70 para satélites de comunicaciones comerciales, las primeras pilas de níquel-metal hidruro de grado consumidor para pequeños usos aparecieron en el mercado en el año 1989. Cuando uno gira la llave de su vehículo y lo enciende, lo que hace en ese momento es activar un motorcito eléctrico que mueve al motor de combustión para que se encienda. Irónicamente, el motor eléctrico salvó al motor de combustión en aquellos años cuando empezaba todo esto, por allá por el 1900, porque a los motores a combustión había que arrancarlos con una manivela, y en aquel momento también los autos eléctricos no necesitaban ser arrancados con una manivela, eran más limpios y no contaminaban, y eran los predilectos por la gente. Estamos hablando del principio del 1900. Es más, nosotros mostramos un video de 1912 de Nueva York en el cual podemos ver un montón de autos eléctricos. Es más, había más autos eléctricos que a combustión circulando por las calles de esa hermosa ciudad. ¿Qué pasó con el auto eléctrico? Bueno, murió, resucitó de nuevo por los años 90 y volvió a morir. Hasta ahora, que ahora sí parece que viene con todo porque la tercera es la vencida, señoras y señores. Pero queríamos hablar un poco de la historia de las baterías. Como decíamos, cuando uno arranca su vehículo, mueve un motor eléctrico a través de una batería. La batería que tenemos debajo del capot, que todos conocemos, es la famosa batería de plomo ácido que, como ven en esta noticia, fue inventada ya por el 1880. Quiere decir que estamos usando una batería que tiene más de un siglo de inventada. Una batería del siglo XIX es lo que arranca nuestros vehículos. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser si en los últimos 30 años hubo un avance tan enorme en la tecnología, sigamos teniendo una batería del siglo XIX? La respuesta es muy simple. Todos los nuevos inventos de baterías fueron a parar a un cajón.
desgraciadamente ha sido así, hasta ahora que gracias a los celulares aparece la batería de iones de litio, y esto ha hecho hoy por hoy que la tecnología realmente empiece a avanzar y que los vehículos eléctricos puedan contar con una batería liviana, de rápido carga y de mucha autonomía. Mismo es el caso también de los drones, por ejemplo. Hoy se ha logrado volar en forma eléctrica. Hay un avión que acaba de dar la vuelta al mundo, que no solamente es eléctrico, sino que también es solar. Y también tenemos los drones que elevan a las personas. Estamos hablando de autos drones eléctricos que en Dubái ya están funcionando y además son autónomos, no tienen piloto. Obviamente uno puede pensar, bueno, ¿quién se sube ahí, no? Pero ya están funcionando y hay mucha gente que los está usando. ¿Cómo llega el ser humano a volar con un motor eléctrico o con varios motores eléctricos? Bueno, gracias a las baterías de iones de litio que empezaron a aparecer en el mercado gracias a los celulares por la necesidad de tener una batería pequeña y liviana en la mano cuando uno lleva un celular. Señoras y señores, el ser humano hoy ha logrado mucho en tecnología. No es necesario seguir contaminando el planeta con estos motores de combustión que tienen más de un siglo de inventados. Sí es necesario, urgente, un cambio de tecnología para poder salvar a este planeta y para poder salvar a las nuevas generaciones de un caos global climático, el cual desgraciadamente ya lo estamos empezando a ver, pero aparentemente se sigue mirando para el costado. Y bien, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Quiero agradecer como siempre a Daniel Hogar, máxima variedad siempre. También agradecer a Global News. Leen, escuchan y analizan todo lo concerniente a tu empresa y a tus competidores. Global News, presente en 17 países de Latinoamérica. También agradecer a Visa, porque la vida es ahora. Y al doctor Rosenberg, experto en nutrigenómica y medicina de avanzada. Quiero agradecer como siempre a todos los que integran el equipo de ¿Por qué lo hiciste? A Carlos Seguesa en los controles, en la selección musical, en la presentación de la misma, a Vanessa Gaspar en Maldonado, a Carlos Acosta en Montevideo, al doctor Gustavo Gavier en Córdoba y a Majo López también en Maldonado. Agradecer a todos los ingenieros de sonido que trabajan para llegar a ustedes en 225 emisoras en 16 países. Agradecer a los dueños de dichas emisoras que nos permiten llegar a vos y por supuesto agradecerte a vos que siempre estás allí. Chau, chau. Hasta aquí te presentamos ¿Por qué lo hiciste? Desde los estudios de la Fundación Códigos de Punta del Este y para Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, Israel, México, Perú, República Dominicana y Portales Online. Será hasta la próxima semana. ¿Por qué lo hiciste? Un programa de la Fundación Códigos.